Ondas de economía en ondas del meta. Los efectos del salario mínimo. La perspectiva técnica del Banco de la República observa posibles consecuencias por incrementarlo el 23%, exceso de demanda y aumento de los costos marginales de producción. En el tercer trimestre de 2025, según los datos disponibles del DANE de PIB, los gastos del gobierno crecieron el 14,2%, el consumo de los hogares 4,20% y la formación de capital o las inversiones 2,8%. La construcción decreció menos el 1,5%, el aporte agregado al crecimiento de sectores como la industria fue el 4,1%. Por su parte, la agricultura 2,4%, el comercio con alojamiento, además servicios de comida, el transporte y almacenamiento 5,6%. El mercado laboral continúa ocupando. La tasa de desocupación pasó de 9,10% a 8% en la anualidad del mes de diciembre comparado con 2024. La informalidad en ambos años con el 55,7%. Ante el aumento del déficit fiscal estimado y anunciado de 7% para el 2025, el gobierno cuenta con finanzas limitadas para invertir e incentivar la economía. En cuanto a la balanza comercial, las importaciones sobrepasan lo exportado por la reducción de los productos mineroenergéticos. Ante esta situación, el 2026 parece un año retador y así las posibles proyecciones al depender el crecimiento de la disposición de compra de los hogares, productos importados y no impulsarse el crecimiento con sectores primarios e industriales en su conjunto de forma integral y sostenible la economía de Colombia. Hasta el momento los choques inflacionarios resultan por dinámicas directas en los precios al consumidor y los comportamientos de compra, los excesos de demanda, aunque la apreciación del peso frente al dólar favorece la disminución de los costos de producción, así como la adquisición de bienes y servicios, el salario mínimo resulta determinante en la estabilidad laboral tanto formal e informal, cuando el mensaje con incrementarlo por parte del gobierno es más gasto e impulso de consumo. Distinto a la formación de patrimonio, aumentar la capacidad de solvencia de las personas con el ahorro e incrementos concertados del salario mínimo. Y en el mismo propósito, disminuir el precio de la gasolina con 500 pesos, lo cual causaría presiones inflacionarias en la medida que incentiva a gastar más. El Banco de la República, institución de la moneda, comprende la situación desde la óptica de preservar el poder adquisitivo, evitar la inflación y perjudique las dinámicas productivas en general de la economía. Hasta el momento no hay posibilidad alguna de recesión, desempleo y de crecimiento productivo en el corto plazo. Tampoco en el año en curso se avisora dicho escenario. El ajuste monetario por parte de la Junta Directiva del Banco de la República responde a una necesidad optimista y de estabilidad. Esperan ver crecer la producción con el 2,66%, cuando el año pasado las proyecciones de octubre eran próximas a 2,9% para el 2026. El informe de política monetaria liderado por Hernando Vargas, gerente técnico del Banco de la República, contiene estimaciones a corto y largo plazo. El contenido responde a la cuestión qué puede pasar con la economía. En esta ocasión, su exposición tuvo el enfoque de los posibles efectos del salario mínimo. Mencionó la reducción de la jornada laboral, como ambos factores con horas extras significan mayores costos laborales, la causa de posibles presiones inflacionarias. El incremento del salario mínimo es mayor al aumento de la productividad y cómo estaba la inflación, la cual fue para el 2025 el 5,10%. En diciembre del año pasado, distintos centros de pensamiento propusieron a modo de consenso incrementos de 7% y 8%, los cuales tenían en cuenta la inflación y el incremento de la producción, la cual fue de 3,6% en el tercer trimestre de 2025. Así, la proximidad de variaciones anuales de precios con el 3% y la tasa de interés de política monetaria ajustada con dirección a la neutralidad. En el 2025, el incremento de 9,5% del salario mínimo entre las causas de la variación anual de precios a más de 5,10% para este año, distinto a lo sucedido cuando fue concertado en el 2018. El incremento fue de 5,9% y la inflación de 3,18%. En el 2019 de 6% y de esta manera 3,8%. En el 2020 no lo concertaron gremios y sindicatos, decretado por el gobierno con el 6%, la inflación el 1,6% en el año de la emergencia por salud pública, la pandemia. En el 2022, el gobierno de turno concertó el incremento de 10,07%, la inflación 13,12%. En el 2023 concertado fue el 16%, la inflación 9,28%. En el 2024, sin lograr un acuerdo, el decreto lo estableció con el 12,07%, por consiguiente 5,2% la inflación. En conclusión, los aumentos a más de 10% del salario mínimo, los precios promedios suelen variar en la anualidad sobre el 5%, lo cual impide el logro del objetivo del Banco de la República, la preservación de la moneda y la variación de los precios con el 3%, según explicaciones técnicas y teóricas. Por lo tanto, el ajuste de la política monetaria y el poder adquisitivo, próximo ante la justificación a como la capacidad real de compra
a cómo aumente la capacidad real de compra. Regular la liquidez y la capacidad de solvencia, procurar la normalidad y la estabilidad de las actividades productivas ante un escenario optimista de posible crecimiento de la economía con el 2,6% para el 2026. La cuestión presentada al gerente técnico Hernando Vargas preguntó por el consumo de los hogares y la resiliencia ante el posible ajuste de la política monetaria sobre el 10,25%, los efectos contractivos de la pedida y las implicaciones con el incremento del salario mínimo. Doctor Hernando, aquí el periodista Oscar Castañeda tiene una pregunta para formularle. Muy buenas tardes, Hernando. ¿El consumo de los hogares será resiliente frente al posible ciclo contractivo de la política monetaria y efectos negativos observados del salario mínimo? Ok, listo. El aumento del salario mínimo, como lo mencionamos nosotros y como está en nuestros pronósticos, tiene un impacto positivo de corto plazo sobre el consumo, sobre la demanda, ¿cierto? Es claro por qué. Más adelante, sin embargo, ese efecto se diluye y prevalecen sobre todo los impactos sobre la oferta de la economía, más que sobre la demanda. La respuesta de política monetaria en términos de aumentar las tasas de interés y apretar la postura, sin duda tendría un impacto sobre el consumo. Es uno de los canales de transmisión, ¿cierto? En este momento el consumo se sitúa por encima de sus niveles tendenciales, los niveles que podrían sostenerse en el tiempo, ¿cierto? Uno sí quisiera que algo del efecto de la política monetaria se vaya a través de una desaceleración del consumo. Primero, para retornarlo a una tendencia sostenible y segundo, pues para apoyar la reducción de la inflación. Entonces, sin duda, ese es uno de los canales de la política monetaria que estarían en operación. Más adelante, y es bien interesante la pregunta, los efectos del aumento del salario mínimo tenderían a reducir en general el nivel o la senda, digamos, de la producción del país, ¿cierto? Pues porque encarecen básicamente la producción. Hay, por ejemplo, y asociándolo con alguna de las preguntas anteriores, posiblemente un desplazamiento de mano de obra formal a sectores informales que en principio son menos productivos que el sector formal. Entonces, en neto, en el tiempo, la economía se vuelve menos productiva y al ser menos productiva, pues el ingreso de los hogares termina siendo menor y se ve afectado su consumo en un plazo más prolongado. Doctor Hernando Vargas, gerente técnico del Banco de la República, muchas gracias por su presentación. El mensaje del gobierno actual con el incremento del salario mínimo básicamente estuvo orientado a gastar más, por lo tanto el llamado a comprar más, no a producir, porque el aumento fue más que la inflación y la producción. Sin más orientación financiera, la banca comercial tiene la oportunidad de atender los asuntos del ahorro, crédito e inversión con la creación de patrimonio y las respuestas oportunas ante las necesidades de gestión del ingreso. En el mismo sentido, con bajar la presión de la gasolina y a la espera de variar a favor de la desinflación en promedio de los precios, es otro motivo para comprar más. Entonces, los posibles efectos de demanda excesiva y con el aumento de los costos laborales, entre otras razones, la política monetaria al 10,25% de la tasa de interés procura garantizar el poder adquisitivo y el valor de la moneda en el 2026. Esto es Ondas de Economía en Ondas del Meta, desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien. Esto es Ondas del Meta.